Buenos días a todos y a todas y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Ovello Carcero para presentar la campaña de abonados 2019-2020. Bajo el lema Resistirei, el Club Deportivo de Lugo presenta su campaña de abonados para esta temporada. No solo es un eslogan, sino también una llamada a que todos los lucenses mostremos ese carácter rebelde impreso en nuestro espíritu. Nada puede con nosotros y cuanto más difícil es el reto, más unidos nos mostramos. Una forma de ser y unos valores que hemos querido recoger en el spot que vamos a ver a continuación. Cando perda todas as partidas, cando durma goa soñare, Cando se merece na saída, e a noite non me deixe en paz. Cando sinta medo do silencio, cando cure chama verse en pé, cando se revelen as lembranzas, e me pone contra a pared. Resistirei, erguido fronte a todo, esposerei, de ferro para endurecerme, ainda que os ventos desta vida soplen forte, son como xunto que se dobran, pero sempre seguen pé. Resistirei para seguir vivindo, soportarei os golpes e xamais me renderei, e ainda que os sonhos se me queden en harapos, resistirei, resistirei. Como habéis podido ver, los protagonistas no son los habituales. No son los jugadores del primer equipo, que son la cara visible del club, no son actores contratados interpretando un papel, ni siquiera son los trabajadores del club. Los protagonistas sois vosotros, los que cada día os desvivís por estos colores y los que dais sentido a nuestra existencia. Hoy nos acompañan las verdaderas estrellas de este anuncio, que son parte fundamental del alma de este club. Nuestra ilusión, representada por los chicos y las chicas del CD Lugo Genuín, nuestro futuro, que son los niños del fútbol base y los socios más pequeños, los Carnet Biberón, las chicas de la Milagrosa, junto a las que apostamos por el fútbol femenino, y ellos, los que nos han transmitido nuestros valores y la seña de identidad, los socios más veteranos. No nos podemos olvidar tampoco de los chicos del CD Lugo 13, que desde el otro lado del Atlántico nos han demostrado que ellos también comparten nuestra forma de ser. Son luchadores y siempre se mantienen en pie. En el vídeo habéis podido ver también parajes como el Castro de Viladonga, la Fortaleza de San Payo de Narla, el claustro del Museo Provincial o la Fervenza. Estamos orgullosos de nuestros valores, pero también de nuestra identidad y de representar a Lugo. Para el club es fundamental seguir sumando apoyo en toda una provincia y poder ser un referente y un motivo por el que los lucenses se sientan orgullosos. Esta es una campaña inclusiva que busca demostrar que cualquier persona, desde cualquier lugar, puede disfrutar del Club Deportivo Lugo. Esta vez, vosotros, decidís cuándo y dónde os sumáis a nuestra familia, porque por primera vez estará disponible la gestión online de la renovación y alta de abonos. Es algo que es una parcela más técnica y por eso os voy a dejar con Julián Castaño, que ha sido el coordinador de toda la infraestructura de ticketing, y os voy a contar un poco más en qué consiste toda la campaña. Buenos días a todos. Nada, por mi parte, recordar un poco la temporada pasada. La temporada pasada fue un poco complicada a nivel deportivo. Al final conseguimos salvar la temporada con una gran aportación del público. La afición en ese sentido fue muy importante y vamos a empezar hablando un poquito de los datos del año pasado. Como veis, casi llegamos a los 4.100 socios.
de los que 321 acudieron a todos los partidos y tuvimos una asistencia media de 3.800. Las grandes novedades para la campaña de abonados de esta temporada empiezan, y no puede ser de otra forma, hablando de la renovación online. Por primera vez, todos los socios del Club Deportivo Lugo podrán renovar su abono desde la playa, desde su sofá o desde su oficina. Además, aunque entraremos en profundidad más adelante, hemos creado una nueva categoría, la categoría sub-18. Considerábamos que había un tramo muy grande entre la sub-13 o la sub-14, perdón, y la sub-23. Y también pensando en esto que comentaba Pablo, en la que todo el mundo pueda sentirse albivermello, con independencia de que pueda venir a todos los partidos a Anxo Carro, de que resida en Lugo, que resida en otro punto de España o incluso del mundo, pues hemos creado el abono albivermellos por el mundo. Estas son las tres principales novedades. Paso a explicaros un poquito el abono. El abono pues incluye todos los partidos de la Liga 1-2-3, excepto los días del club, que después os diré cuáles son y los precios para los abonados del suplemento que tendrán que pagar. Y el hipotético playoff de ascenso, que sabemos que es muy difícil, pero que tenemos que recogerlo. También incluye la Copa del Rey. Como sabéis, este año el formato de Copa del Rey es distinto, con eliminatorias a partido único hasta semifinales. La primera eliminatoria la vamos a jugar seguro fuera de casa, porque va a ser contra un equipo de segunda B y tercera. Entonces, lo que incluye el abono es el primer partido que juguemos como local en el estadio Anxo Carro. Y evidentemente, como no podría ser de otra forma, pues todos los abonados del club podrán entrar a los partidos del equipo femenino, del equipo filial y a todos los partidos de fútbol base. Además, pues los abonados disfrutarán de preferencia a la hora de adquirir entradas en los partidos que el club dispute como visitante y que gestione directamente el Club Deportivo Lugo. Tendrá un descuento en la Cedelu Store del 10% no acumulable a otras ofertas. Tendrá ventajas en los campos de fútbol que organiza el club y además tendrá acceso exclusivo a determinadas promociones que nuestros patrocinadores y colaboradores ofrecen para nuestros abonados y que podrán seguir a través del apartado creado al efecto en la web de lugo.com. Pasamos a lo que son descuentos y bonificaciones. Como os decía antes, pues el año pasado hubo 321 abonados que acudieron a todos los partidos. Si renuevan su abono durante la primera fase, tendrán derecho a un descuento del 10% en el abono de la temporada 2019-2020. Además, pues tanto los menores de 15 años como los menores de 19, como los menores de 23 y los mayores de 65 años disfrutarán de una tarifa bonificada con respecto a lo que da tarifa de adulto. Los desempleados, exactamente lo mismo, también tendrán una bonificación. Después os hablamos de importes. Tendrán una bonificación en su tarifa y además hemos creado, como forma de colaborar pues, con todo el entramado futbolístico de la provincia, que para nosotros pues es un objetivo irrenunciable, ya lo decía Pablo en la introducción, un descuento del 10% para todos aquellos socios de clubes de fútbol de la provincia que en el momento de renovar el suyo solicitaron alta nueva, presenten un carnet de la temporada 2019-2020 de socios de algún club de fútbol de la provincia. Creemos que es una forma modesta, pero una forma de ayudar a que siga creciendo la masa social del Lugo y que además siga creciendo la masa social de todos los clubes de la provincia. ¿Dónde se puede renovar el abono? Bueno, pues se puede renovar en las oficinas del Estadio Anxo Carro. Además, allí también se pueden hacer nuevas altas. Después os explicaré el calendario, por el momento solo en las localidades que estén disponibles. A partir del miércoles 24 se podrá hacer la tienda oficial, solo renovaciones. Y también, a partir del miércoles 24, se podrá hacer online en la página web cdelugo.com. Después os explicaré en detalle cómo funciona el tema del online. Simplemente deciros aquí que, al ser la primera vez, para implantarlo tenemos que hacer pruebas en el entorno de producción, en el entorno real, con lo cual necesitamos los 2 primeros días para hacer esas pruebas. Bueno, pasamos ya a lo que es el ticketing y abonos online. Deciros que, bueno, que es una vieja intención del club implementar
una plataforma para que todos podáis hacer los abonos desde vuestra casa y que bueno, se ha conseguido este año a través de un convenio con la Liga y con el Departamento de Ticketing del Corte Inglés, que es el que nos da el soporte técnico. Esta implementación tendrá varias fases. Una primera fase, que es con las renovaciones, que ya os decía, empezará el miércoles 24 de julio. Pasaremos a una segunda fase, que el objetivo por el que trabajamos es que esté disponible el 12 de agosto para que ya se puedan adquirir las entradas para el partido del Extremadura online y que podamos hacer nuevas altas en asientos todavía no liberados ese día, el lunes 12 de agosto, y una tercera fase que va a incluir la cesión de asiento, que bueno, que todavía no tenemos clara la fecha de su salida y que tampoco tenemos claro si será necesario sacarla o no, porque bueno, como sabéis, la afluencia no suele ser muy grande, igual no es algo que necesitemos. La información al abonado. Bueno, contamos con la garantía del servicio de telefónico de atención al cliente 24 horas del Corte Inglés, que da soporte las 24 horas del día para cualquier incidencia durante la tramitación de las renovaciones o las altas en el futuro. Y en la página web del Club Deportivo Lugo pues tendremos videotutoriales explicando cómo se hacen cada uno de estos 3 procedimientos. El procedimiento es muy simple. Se accede desde cdlugo.com, habrá un acceso directo al portal de ticketing. Por un lado habrá la venta de entradas y por el otro lado habrá un portal para los abonados. En el portal de abonados pues, se podrán hacer renovaciones o altas. Una vez se cumplimenten todos los datos, se haga el pago, etcétera, etcétera, el abonado podrá elegir entre que le mandemos el carné a domicilio o pasarse por el estadio a recogerlo. En esto tengo que hacer un matiz. En aquellas categorías bonificadas en las que es necesario presentar algún tipo de documento que lo acredite, por ejemplo en los desempleados, no será posible que se lo enviemos a domicilio, sino que tendrán que recogerlo en el estadio y presentar el documento correspondiente. Mira, os enseño un poco cómo puede ser el entorno. Este es un pantallazo de cómo quedaría el entorno. Desde la web accederías a esta parte, abrir una parte de venta de entradas y lo que es el portal del abonado, en el que el abonado podrá tener acceso a todos sus datos y modificarlos, podrá renovar su abono, podrá darse de alta como abonado, o incluso, lo que os decía, si lo llegamos a implementar, la cesión de abono en un futuro. Bueno, como es habitual, la gestión online pues tiene unos gastos que van por cuenta del usuario. Para que os hagáis una idea, el máximo que le cobrarán será 6 euros más IVA para el adulto en preferencia o tribuna, con lo cual el abono andará sobre los 282 y poco, y el mínimo serán 2,5 más IVA en sub-14 en fondos o general, que es el abono más barato. Os paso a explicar un poco el calendario. Abriremos el día 22 en el estadio y el día 24 online y en la tienda. Hasta el día 20 de agosto se podrá hacer las renovaciones y nuevas altas en localidades disponibles. El día 21 lo utilizaremos para reorganización interna, con lo cual no se podrán ni dar altas ni renovaciones. El día 22 y 23 estará abierto para que todos aquellos abonados que lo deseen soliciten el cambio de localidad para aquellas que estén libres. Y a partir de ahí se abrirá un plazo de nuevas altas en localidades liberadas que, como suele ser habitual, pues no tiene límite. Esta es la tabla de precios. Las principales novedades, como os decía antes, son la creación de la categoría sub-18, que es una categoría intermedia entre la sub-14 y la sub-23. Como decía, había una diferencia muy grande o un tramo muy grande que consideramos que era necesario ajustar. Después haremos una bajada de precios en sub-14, tanto en fondos como en general. En fondos pasará de 50 a 40, en general de 40 a 30.
En la categoría sub-23 también sufre una bajada de precios. El adulto general también sufre una bajada de precios y el mayor de 65 años también. Son, digamos, las categorías más económicas de cada uno de estos sectores. Simplemente se produce una subida en la categoría sub-14 en tribuna y preferencia que pasa de 60 euros a 80 euros. Bueno, y como decía, la otra gran novedad, que ahora os describiré con un poquito más de detalle, es la creación del abono Albivermellos por el Mundo. Bueno, los días del club, que es una de las cuestiones más importantes de... Bueno, queremos dejar ya fijado desde antes de que empiece la temporada cuáles son los días del club. Será día del club el partido que juguemos contra el Deportivo de La Coruña, que será el primer fin de semana de diciembre. La fecha está pendiente de confirmar. Y el partido contra el Real Oviedo, que será el 23 de febrero, o el 22, o el 21, o el 24, ese fin de semana. Ese día los socios tendrán que pagar un suplemento, que en tribuna y preferencia los adultos costará 15 euros, en Fondo Norte y Fondo Sur costará 10 euros. Después os lo mencionaré de nuevo, pero no pondremos a la venta entradas de general para ese partido, para esos partidos, y los socios que tengan entradas, que tengan su localidad en general serán reubicados en una zona preestablecida del Fondo Sur y que intentaremos sea lo más o tenga la mejor visibilidad posible. Los niños pagarán 5 euros en los 2 días del club. Volvemos a tener la campaña del Banco de Alimentos, que ya es un clásico. Los 500 primeros menores de 15 años que entreguen en la oficina del estadio, solo la oficina del estadio, 4 kilos de arroz y o pasta, es decir, pueden ser 4 kilos de arroz, 4 kilos de pasta, 2 y 2, 1 y 3. Tendrán un 50% de bonificación. Esta campaña siempre está condicionada a que el menor, el abono del menor esté vinculado a un abono del padre, de la madre o del tutor legal. Las altas nuevas solo se podrán hacer en Fondo Sur, se permitirán las renovaciones en la misma zona. Y por último, lo que es el carnet de Albivermellos por el Mundo, será un abono que solo se podrá hacer online, costará 50 euros, dará acceso a 4 partidos de la Liga 1-2-3, que no sean días del club. El procedimiento será muy sencillo, el abonado el usuario podrá comprar el abono, con el abono tendrá un código y con ese código, a través de la plataforma de venta de entradas online, podrá comprar entradas para 4 partidos. Es un matiz importante que lo hará con entradas, lo que motiva que esté sujeta a disponibilidad. Es decir, si él quiere entrar el viernes y el partido es el sábado y el viernes ya no hay entradas en la zona de Fondo Sur, pues no podrá venir ese partido. ¿Vale? Es decir, es un abono que la entrada está sujeta a disponibilidad. Y por último, algunas particularidades que nos gustaría resaltar. Primero, el tema de la diversidad funcional, que creo que es muy importante y que para nosotros es una prioridad. Todas aquellas personas que acrediten una discapacidad física o intelectual superior al 65% tendrán derecho a una bonificación del 100% en el abono de un acompañante. Seguimos teniendo el abono institucional, que creemos que también es muy importante, que refleja un grado muy importante de vinculación con el club. Las personas que tengan este tipo de abono institucional, que costará 500 euros, podrán entrar tanto los días del club como a todos los partidos de Copa del Rey que se disputen en el Estadio Ancho Carro. Y bueno, el playoff si nos clasificáramos. Lo que os comentaba antes, la reubicación de los abonados de General 2. En los partidos, no solo los días del club, sino en aquellos partidos en que por motivos de seguridad se prevea una asistencia masiva de aficionados del equipo rival, los socios de General 2 serán reubicados. Como os decíamos, vamos a preestablecer una zona dentro de Fondo Sur, que queremos que tenga la mejor visibilidad para que la reubicación de estos socios. Y por último deciros que los menores de 4 años, como viene siendo habitual, no tienen que abonar entrada para asistir al estadio, siempre y cuando no ocupen localidad y estén con el padre, madre o tutor legal. Por mi parte nada más, salvo que si tenéis alguna pregunta, pues... ¿De la prensa atrás? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias.